Buenas tardes para todos. Mi nombre es Jimmy Tatiana Oviedo Pérez, de profesión psicóloga, especialista en lúdica educativa. Frente a la primera pregunta de cómo poder hacer un diagnóstico frente a lo que tiene que ver con dificultades del aprendizaje en relación a la atención y la hiperactividad, antes de poderle dar respuesta a esto, como les comentaba, detrás de sonido o detrás de cámara, normalmente este trastorno relacionado con la educación se tiende a presentar un mal diagnóstico. ¿Por qué? Porque los primeros en evidenciar dificultades en el aprendizaje de los niños y las niñas en el aula de clases es el docente. Normalmente el docente tiene un llamado a detectar este tipo de comportamientos en el aula de clase y de reportarlo frente al psicólogo educativo de la institución como tal. Pero también tenemos docentes que no son expertos en el área de psicología y nos etiquetan o nos diagnostican a los niños y a las niñas diciendo que estos tienen problemas de atención o de hiperactividad. ¿Por qué? Porque son niños demasiado rápidos, porque son niños demasiado inquietos. Y resulta que estos niños que son mal diagnosticados o mal etiquetados simplemente son demasiado rápidos porque tienen un proceso de aprendizaje diferente, son muy estimulados en casa por sus papás, esos papás que son muy juiciosos con el tema, y los niños avanzan muy rápido. Recordemos también que los niños son muy diferentes, entonces no puedo pretender como docente o como papá que mi niño aprenda de la misma manera como el otro. En este orden de ideas, entonces, cuando detectamos en el aula de clase un niño o una niña o se puede presentar también en el colegio a nivel de la adolescencia y que puede llegar hasta la adultez, las personas que tienen dificultad para esperar, las personas que tienen dificultad para coordinar situaciones educativas porque no terminan una y ya están empezando la otra. Ese tipo de situaciones los llevan a tener muchas fantasías, a hablar demasiado, a estar tocando un tema y sin finalizarlo nos saltamos a otro. Ese tipo de síntomas tiene que valorarlos el psicólogo educativo y a partir de eso hacer un diagnóstico. Muy buenas tardes, mi nombre es Edgar Darío Coral Benavides, soy estudiante de psicología y mi pregunta es esta: ¿cómo identificar si un niño padece trastorno por déficit de atención con o sin hiperactividad? Muchas gracias. Buenas tardes, mi nombre es Nancy Yasmín Torres, soy estudiante de psicología y mi pregunta es: ¿cuál es la metodología que usa y que cree efectiva con sus pacientes? Muchas gracias. Bueno, frente a los tratamientos cuando se presentan niños, niñas con relación a dificultades en el trastorno de atención o hiperactividad, son terapias desde lo conductual, donde se les insiste a todas las personas como de red o apoyo del niño o de la niña, los papás, los docentes, los cuidadores, tareas de refuerzo donde sean ellos los que estimulen a que el niño tenga primero unos espacios de tranquilidad, unos espacios de poder coordinar una actividad y luego generar otra. Por ejemplo, también en el aula de clase, con los docentes que ya tienen niños o niñas que están con este tipo de trastorno, están debidamente diagnosticados, este docente debe estar preparado para dos cosas. Uno, es que si el niño logra adelantar una tarea, ¿cierto? Que es lo que decíamos ahorita y que por eso se diagnostican de manera incorrecta. La logra terminar, pero es un niño que al terminar la tarea o la actividad de clase genera mucha impulsividad, es un niño que genera conflicto con los demás por su misma rapidez, en la manera en que habla es una manera muy rápida y empieza a generar no dificultad en el aprendizaje, pero sí una dificultad con la relación del otro. Entonces el docente debe crear estrategias desde lo pedagógico, que si el niño logra terminar la tarea, pero su diagnóstico de hiperactividad lo que le está generando es dificultad con la relación del otro, pues que esas actividades de socialización para con los pares, es decir, para con sus compañeros, sean
estrategias desde el juego, por ejemplo, para que él pueda ir como acostumbrando sus comportamientos. Por ejemplo, una actividad donde él tenga que esperar el turno y donde el respeto por el turno empieza a ser una estrategia pedagógica dentro del aula de clase. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Carolina Suárez, estudiante de psicología. Mi pregunta es, ¿qué es el complejo de Edipo y el complejo de Electra? ¿Por qué se presenta más en niños de primera infancia? ¿Cómo se puede evidenciar y qué se debe hacer en estos casos? Muchas gracias. Bueno, dando respuesta a la pregunta del complejo de Edipo y de Electra, encontramos que Freud es el autor, ¿no?, de esta teoría, y básicamente desde el psicoanálisis nos habla de ese enamoramiento y esos instintos, ¿no?, desde la parte sexual que tenemos en la primera infancia. Hasta cierto punto es normal que sucedan situaciones fáciles de catalogar en la cotidianidad de un niño y de una niña. Por ejemplo, la hija única que vive en un hogar estructurado, ¿cierto?, donde están mamá y papá se están dando un beso. La niña, en la medida en que va creciendo, empieza a tener un enamoramiento por su papá, y al ver que su mamá también tiene una afectuosidad para con su padre y que se dan besos y abrazos, es normal ver videos donde las niñas retiran a su mamá del lado del papá, no quiere que mamá toque o abrace al papá, sino que hacen referencia a mío, papá mío, y son ellas las que besan y abrazan a su papá, porque es un enamoramiento normal dentro del proceso de la primera infancia que tenemos todos los seres humanos, siendo niños o siendo niñas. Eso también le pasa a los niños cuando se empiezan a enamorar de su mamá, empiezan a digamos que en el lenguaje coloquial, a presentar comportamientos celosos de su padre o de su madre, dependiendo si soy niño o niña, y empiezo a generar como una rivalidad. Entonces el niño se enamora de su mamá y ve a su papá no como su papá, sino como su rival. Lo mismo pasa con la niña. Hasta ahí digamos que son situaciones que todos pudimos haber experimentado en nuestra primera infancia, pero hemos encontrado situaciones donde ese tipo de complejos, siguiendo esta teoría, por ejemplo, uno encuentra en comisarías de familia o en centros zonales del bienestar familiar, donde los abusos sexuales a niños, niñas y adolescentes se presentan en gran mayoría por parte de papá biológico, o ese papá que reconoció a esa niña o a ese niño, no es el papá biológico, pero sí el papá que levantó, que crió a ese niño o a esa niña, y aprovechándose de estos complejos, entonces empezaron a besar, empezaron a tocar y finalmente pues abusaron sexualmente de sus hijos o de sus hijas. Entonces digamos que si seguimos la teoría de Freud, podemos encontrar la aplicación de estos complejos frecuentemente en nuestra realidad de nuestro país llamado Colombia. Visto que la atención es un proceso psicológico muy importante para el procesamiento de información, ¿cuáles consideraría usted que son los determinantes externos de esta misma? Bueno, la atención es un proceso fundamental en el desarrollo del ser humano, en el proceso de socialización, en su proceso de aprendizaje. Es así que si hay unos factores internos para que el proceso de atención se dé plenamente, los factores externos influyen demasiado. Entonces, por ejemplo, si nosotros como estudiantes, en este caso de ustedes como estudiantes de psicología, están estudiando por un parcial y hay factores externos de ruido, poca iluminación, alguien les está hablando constantemente, donde están sentados es incómodo,
hay demasiadas interrupciones. Este tipo de situaciones hacen que, por ejemplo, el estar estudiando para ese parcial no sea adecuado y el proceso de memoria y el proceso de atención frente a los temas específicos que deben estudiar, pues no se dé. Entonces, creería como profesional en psicología importante que, por ejemplo, en el caso de los niños y de las niñas, cuando vamos a generar procesos de aprendizajes, el docente dentro del aula debe disponer espacios donde, dependiendo del tema que se vaya a profundizar, sean propicios para esa actividad. Por ejemplo, si yo lo que quiero es enseñar los colores primarios, no necesariamente tiene que ser el papel, ¿cierto? Con las témperas de los colores primarios, sino que yo puedo disponer espacios a través de el juego para que los niños presten su atención más fácil, porque el juego es algo que en los niños se da cotidianamente, pero lo voy a hacer a través de los colores primarios, actividades desde el juego que tengan que ver con este tipo de tema a profundizar. Pero si yo sé que cerca a mi aula hay una docente que va a hacer una actividad cultural de danza, los niños se me pueden distraer fácilmente con la música. Entonces, esos factores externos yo los tengo que contemplar con anterioridad para evitar que, si yo voy a planear una actividad y tengo factores como el ruido, como la distracción, como la interrupción, como la incomodidad del espacio, pues hay que prever ese tipo de situaciones para que se profundice la atención en cualquier situación.